les voy a explicar un poquito también de esas rutas de atención que dentro del equipo de respuesta inmediata hemos creado y hemos diseñado unas rutas de atención que igual hay que socializarlo con toda la comunidad y toda la población en general. Entonces sabemos de que esa salud mental, el miedo, la preocupación, el estrés, son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo desconocido, a situaciones de cambio, de crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia y ocasionada por el COVID-19. Entonces, es normal el temor a, de contraer el virus en una pandemia como la COVID-19. Se suma el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocado por los esfuerzos para contener y frenar la propagación de este virus. Entonces, como tal, se ha hecho pues intervenciones, se ha hecho psicoeducación para contener un poquito el estado emocional o el estado también de ambiente frente a las poblaciones. Sabemos que durante este tiempo se ha disparado mucho pensamientos suicidas, conductas suicidas, factores de riesgo asociados con de pronto con la situación económica, con el encierro, muchos factores asociados con la incertidumbre, el miedo generalizado, miedo a contraer la enfermedad en estos adultos mayores y en la población adulta, joven también. Adolescentes no hemos tenido pues muchos reportes, pero sí muy preocupante en la población adulta joven y adulta mayor. Esos factores de riesgo relacionados pues con la soledad, con el miedo al contagio ha incrementado ideaciones o hasta conductas, como hablamos de una ideación o pensamiento suicida. En las familias también se han desencadenado ciertas problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar, violencia de género, maltrato infantil, quizás abuso sexual también. Entonces se ha desencadenado y ha desbordado también una crisis ocasionada por esta pandemia y ha desencadenado estas problemáticas. Ante estas ante las nuevas y desafiantes realidades del distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, porque muchos han trabajado desde sus casas, el desempleo temporal o quizás no temporal, sino ya definitivo, la educación de los niños en el hogar, de los adolescentes y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física también como nuestra salud mental. Entonces, por eso el día de hoy pues quería como hablarles un poquito de los efectos ocasionados que pueden generar esta pandemia y que pueden generar el COVID-19. Entonces, durante estos meses, que fueron 5 meses de confinamiento, ya llevamos durante esta emergencia sanitaria, llevamos ya alrededor de 9 meses exactamente, 9 meses frente a esta emergencia sanitaria y los que se continúan, que ya se continúa hasta el año entrante, ya dijo el presidente hasta el 28 de febrero, se continúa la emergencia sanitaria. No quiere decir de que vamos a seguir en cuarentena, porque muchos han preguntado, o en confinamiento. Realmente seguimos con ese distanciamiento inteligente, y ese distanciamiento quiere decir es inteligente que cada persona tenga su autocuidado, pero todavía seguimos un poquito distantes o decaídos porque aún pues todavía no nos vamos a quitar el tapabocas, no vamos a tener mucho contacto físico con las personas y eso de todas maneras me va a afectar a nivel emocional. Entonces, los efectos psicológicos o negativos que ha incidido en nuestra salud mental como motivo de esta pandemia lo podemos resumir como la pérdida de control que hemos tenido cada uno sobre nuestra propia estabilidad emocional, la incertidumbre a la que todavía hoy seguimos sometidos. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo vamos a durar encerrados?
¿Cuándo será que nosotros vamos a poder abrazar a nuestros familiares, que vamos a poder visitarlos? Entonces desencadena pérdida de control y eso afecta también nuestra salud física y nuestra salud emocional, más que todo, que es lo importante de prevenir frente también a esta pandemia. La vulnerabilidad de nuestra integridad física, cómo ha afectado también, nos sentimos vulnerables ante, decimos, ante un virus que totalmente nos ha encerrado, nos ha aislado de nuestra situación. Los adultos mayores más que todo se sienten vulnerados físicamente y hasta emocionalmente porque ellos creen que el tenerlos encerrados es como una forma de castigarlos y antes al contrario. Estamos es velando por esa salud física y esa salud emocional de ellos y, y prevenir totalmente cualquier tipo de contagio, porque sabemos de que inmediatamente se dan cuenta que de pronto son portadores del virus y sienten ansiedad, temor y realmente eso es lo que los está afectando mucho, le afecta mucho su salud física. Entonces también una de las dudas sobre nuestras propias vidas y la de nuestros seres queridos sobre cómo podemos evitar estos contagios, el temido repunte pandémico que estamos viviendo. Acuérdese que la Organización Mundial de la Salud habló de que era un virus y era una pandemia. ¿Por qué? Porque se extiende por todo el mundo y se ha incrementado muchísimo los casos porque el reporte que tenemos es demasiado elevado a nivel mundial, no solamente a nivel municipal, sino a nivel mundial. Entonces hemos tenido una cantidad de numerosos casos. Entonces, como caso concreto, frente al COVID-19, la salud mental, nosotros hemos realizado un acompañamiento con la seccional 3 rutas de atención integral frente a la salud mental. Entonces, como no se observaba muy bien las imágenes porque tienen mucho contexto, les voy a explicar un poquito con el computador pues mío, les voy a leer pues estas rutas de atención y por qué se crearon estas rutas de atención en salud mental. Porque es importante como actualizar estas rutas de atención, porque frente a esta pandemia generó algo que se llama crisis y les voy a leer como psicoeducación que es la crisis. Podemos definir una crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Lo habla el autor Schuyler, 1988, el cual habla pues que esta crisis puede desencadenar un estado de trastorno o desorganización. Cuando nosotros hablamos de desorganización es cuando estamos hablando de situaciones de riesgo o afectaciones en nuestra salud mental como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la conducta suicida, el consumo de sustancias psicoactivas que muchos adolescentes han recaído durante este tiempo de pandemia. También hablamos como dentro de esa desorganización, trastornos relacionados con un estrés postraumático, frente a lo de la pandemia, pues que puede desbordarse por el miedo, la ansiedad, la incertidumbre durante este tiempo. Entonces, ¿cómo ese concepto de crisis o cómo esa crisis genera algo en la cognición que podríamos decir o podía decir la persona mucho dentro de esa cognición, no sé qué hacer, no sé qué es lo que está pasando, pero por qué esta pandemia en este tiempo, cuando yo más problemas tenía dentro de mi salud mental. Entonces empieza a tener una cantidad de pensamientos cognitivos. En la parte social, estamos hablando dónde está todo el mundo, porque todos nos encerraron, dónde está mi familia, porque no puedo ver a mi familia. Entonces también afecta a nuestra parte social. El rol, no sé qué se espera de mí, o sea, más adelante, o miro la proyección hacia el futuro, qué va a pasar cuando esta pandemia termine, será que algún día va a terminar, entonces también se estructura pues como tal en ese pensamiento un rol. La historia personal, no soy yo mismo, nunca he sido así, porque nuestro estado de cambio
se ha convertido en una desorganización, porque le grité a mi esposa, será que estoy ansioso porque no tengo empleo. Entonces desborda totalmente esa historia personal de lo que ha sido mi vida y empiezo a contextualizar y a tener un recuerdo de lo que llevo hasta ahorita como de vida o experiencia de vida. En la parte emocional también pienso qué me está pasando, porque tengo estas formas de relacionarme con esta persona de esta manera. Entonces, todo hace parte de esa crisis y es normal, o sea, son estresores normales que pasen durante este tiempo. En la parte fisiológica también es muy importante, por ejemplo, he tenido insomnio porque no duermo, porque durante todo el día de pronto tuve estresores y más que todo dentro de esos estresores fue comportamientos relacionados con pensamientos negativos de ansiedad y generalmente desde que me voy a acostar. Recuerden que la corteza prefrontal hace parte de esta parte frontal, no la frente, porque sabemos de que aquí vamos a decir que es la frente, sino la parte de la corteza prefrontal. Si cogemos un cerebro, en esta parte de atrásito está todo lo relacionado con esa corteza prefrontal que tiene que ver con la inteligencia, las emociones, el aprendizaje, y atrásito está el lóbulo frontal que tiene que ver con los pensamientos. Entonces, si esa parte emocional todo el día estuvo con síntomas estresores o de depresión, ya en la noche voy a estructurar dentro de ese concepto de crisis algo fisiológico, y en esa parte de fisiología ya se convierte como en estresores como relacionados con el insomnio, y no solo el insomnio, sino también la inapetencia, porque no me provoca alimentarme porque estoy estresado, tengo síntomas de ansiedad, de estrés. Entonces hablaríamos como dentro de ese concepto de crisis, como que se estructura esa parte fisiológica, esa fase de impacto pues que tuvo frente a esta pandemia, porque hay muchas personas que gracias a Dios han tenido buena resiliencia, hemos tenido buena resiliencia de saber conllevar o saber cómo aceptar pues la realidad, pero hay otras personas que no han sentido esto y por eso es que tienen esos comportamientos de ansiedad, de estrés o el miedo al contagio. Entonces, ante esta crisis, la persona tiende a movilizar reacciones muy poderosas que le ayudan a aliviar su malestar y a recuperar el equilibrio. Estamos hablando como la fase de impacto, fase de reacción o fase de reorientación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa importancia para prevenir estos temas o variables de la salud mental, es importante también tener en cuenta la importancia de los dispositivos o aparatos de ayuda social y las rutas de atención en salud mental. Entonces es fundamental que cada municipio cuente con diferentes aparatos de ayuda, los cuales deben de estar amparados por políticas públicas que permitan su actuar debido a la actual pandemia que afronta la sociedad a nivel global. Es prioritario dar a conocer algunos de los dispositivos o rutas fundamentales en el municipio de Vegachí, los cuales contribuyen en términos de salud mental, ya que el confinamiento ha hecho que en la sociedad se incrementen los índices de varios tipos de riesgos, algunos tales como la violencia intrafamiliar, la ideación o acto suicida, más que todo, como les decía, en la población adulta joven o adulta mayor, y el consumo de esas sustancias psicoactivas, estos mismos provocados por incrementos de ansiedad, de estrés, de pánico y sobreinformación encontrada en diferentes medios de comunicación, lo cual conlleva a que el individuo actúe bajo un estado de presión donde salen a flote muchas de las problemáticas representadas de tiempo atrás. Entonces vamos a hablar de la ruta integral de conducta suicida. ¿Qué es una ideación suicida? Son pensamientos frecuentes sobre el cese de la propia vida y elaboración de planes para acabar con su propia vida. La definición de intento suicida: conducta, conducta potencialmente lesiva, autoinfligida, no habitual, realizada por el sujeto con evidencia implícita o explícita de causarse el daño o la muerte. Cuando hablamos de un intento suicida, estamos hablando de una conducta suicida y está relacionado con algo que se llama intensidad o frecuencia. Cuando hablo de intensidad son
son las ocasiones esporádicas cuando nombro que me quiero morir, es decir, una persona que tiene 30 años, a los 15 años, dentro de esa etapa de la adolescencia, como vienen los cambios físicos del cuerpo, y tuvo una pérdida, una ruptura pues dentro de la familia, por ejemplo una separación de los padres, presentó una ideación, un pensamiento suicida, pensamientos de muerte, a los 20 años, de pronto por su proyecto de vida fracasado, su madurez, también tuvo, por ejemplo, una situación, una pérdida amorosa o una separación con la pareja, entonces tuvo también un evento traumático, volvió a tener su pensamiento suicida y quizás un intento suicida. Ya alrededor de los 25 años también tuvo por allá también otro evento traumático, un factor de riesgo relacionado con ese pensamiento. Entonces, frecuencias son las veces o los años que generalmente tengo esos pensamientos o esas ideaciones. ¿Qué hacer? Consultar, y ahorita les voy a empezar a decir pues eh, a nombrar qué podemos hacer y cómo buscamos esta ayuda pues frente a esta situación. Bueno, y ya cuando hablamos de intensidad, son las repetidas ocasiones que lo nombro, es decir, hablé por medio de WhatsApp con un compañero, amigo, frente a, por ejemplo, le dije que quería morirme, que no le encuentro sentido a la vida, le hablo a otro amigo, le hablo a la profesora, le hablo a mi tía, a mi tío, o sea, son las repetidas ocasiones que dentro de ese mismo entorno estoy verbalizando que quiero, que tengo el deseo o ese pensamiento de morir. O sea, acá es muy importante que nosotros también activemos estas rutas de atención. ¿Y cómo podemos activar esta ruta de atención? Entonces, la primera, ¿quiénes pueden identificar la conducta suicida? El sector educativo, los estudiantes, los coordinadores, los rectores, el cuerpo administrativo, padres de familia, los psicoorientadores, comunidad educativa en general. Todos estos pueden empezar a activar lo que es el sector educativo. Todos generalmente pueden activar la ruta de atención. El sector salud, que estamos hablando como Secretaría de Salud, el Hospital San Camilo de Lelis, todos los que tienen que ver con las personas que trabajamos en la institución del sector salud. El grupo familiar, también si papá o mamá, no vean esto como, ay, es que este fulanito está llamando la atención, es que, mira, es que me está manipulando. No veamos el asunto como manipular. De pronto sí está manipulando, pero manipulando de qué forma, de que quieren esa atención, de que quieren ser escuchados, de que nosotros los escuchemos para que tengan una atención frente a esa situación o ese vacío existencial que tenga la persona. Las instituciones también pueden identificar esa conducta suicida, como cuáles instituciones, la Policía Nacional, el ICBF, la Personería, Comisaría de Familia, los grupos de primera infancia como el CDI, los grupos de Buen Comienzo y realmente la comunidad en general, que estamos hablando pues como de los vecinos, en el mismo barrio, en el mismo sector. En la segunda, ¿dónde puede acudir si se identifica la ideación suicida? En instituciones educativas, las rectoras, los coordinadores, psicoorientador o los docentes, grupo familiar o entorno protector y en el sector salud. Sector salud es el Hospital San Camilo de Lelis, que ahí podemos hacerle la debida atención de primeros auxilios psicológicos, que lo pueda hacer cualquier médico o auxiliar de enfermería, pero estos primeros auxilios psicológicos es, por ejemplo, hacer contención inicialmente con el paciente, preguntarle cómo está su estado de ánimo, mientras llega el personal en salud mental, el psicólogo o la psicóloga a hacer la debida atención de esos primeros auxilios de la persona. ¿Dónde acudir si se identifica el intento suicida? En el Hospital San Camilo de Lelis. Casi siempre cuando hay un intento suicida, una conducta, siempre ingresa el paciente al hospital porque ingresa por algún tipo de autolesión infligida, es decir, se cortan. Hay otras personas que ingresan por la toma de grandes medicamentos, bastante en abundancia de medicamentos, entonces ingresan para hacerle un lavado, una desintoxicación pues del cuerpo o con algún ingreso también de alguna toma de un insecticida o generalmente pues estas
Estas personas con un intento o una conducta siempre ingresan al Hospital San Camilo de Lelis. La línea de emergencia también, donde puedo acudir si se identifica un intento, también en la línea de emergencia Policía Nacional, que es 123 o 830-5040. Podemos llamar a ese número si se presenta un intento de suicida para que dentro de esta institución de la Policía Nacional nos ayude pues a consultar o a identificar también esta conducta. La cuarta, las instituciones que intervienen en la conducta suicida. Estas instituciones es el hospital, el cual realiza la estabilización médica, intervención en crisis, valoración inicial por psicología, si se requiere se solicita valoración por psiquiatría y notificación inmediata a la ficha del Civigila. La institución educativa identifica los posibles casos y remite a las instituciones competentes. La comisaría de familia realiza restablecimiento de derechos si el caso lo amerita, remite a la EPS. La Policía Nacional realiza el acompañamiento, activa la ruta de salud, brinda atención, brinda medidas de protección y garantiza la cadena de custodio. La línea de atención de orientación telefónica es comisaría de familia. Vamos a estar muy atentos para que anotemos las líneas telefónicas. La de comisaría de familias 830-5347, extensión 111. Personería 830-5347, extensión 113-114. Centro zonal del ICBF 865-4156. Recuerden que el centro zonal del ICBF queda en el municipio de Yolombó. La institución educativa de F. Gómez 830-5105. La institución educativa John F. Kennedy 312-757-7699. Secretaría de Salud 830-5626, extensión 118-121. Y la atención en salud mental 440-7649 o 320-576-2692. La línea de atención en salud mental 440-7649 es una línea de teléfono fijo que queda en el municipio de Medellín. Desde un celular lo pueden hacer como 034 440 7649. Esta línea telefónica está habilitada a las 24 horas. Por si presentan algún tipo de conducta suicida, es bueno pues llamar a esta línea, o cualquier tipo de violencia de género, o la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la ruta de atención de violencia de género. Las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta violenta o de agresión que se desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas, por la gravedad y magnitud con la que se presentan y por qué se pueden prevenir. Entonces, la primera, instituciones que orientan e identifican los casos, las mismas instituciones educativas, la Policía Nacional, la Personería Municipal, la ESE Hospital San Camilo de Lelis y la Junta de Acción Comunal. La segunda, instituciones que recepcionan las denuncias, la Comisaría de Familia, Policía Nacional o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Instituciones que brindan atención prioritaria en salud, las instituciones educativas, la ESE Hospital San Camilo de Lelis Begachí, entidad promotora de salud que es la EPS o la IPS, que en este momento solo tenemos como IPS, el Hospital San Camilo de Lelis. Instituciones que judicializan, la Fiscalía, Policía Nacional y los juzgados. La quinta, instituciones que protegen y restablecen los derechos, Comisaría de Familia, Policía Nacional, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, ya por último, la ruta para la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Identificación y recepción activa de esa ruta. ¿Quién la puede hacer? La Alcaldía Municipal, Comisaría de Familia si se encuentran menores de edad, instituciones educativas F. Gómez y John F. Kennedy, salud pública, que somos nosotros los que estamos pues haciendo estas intervenciones colectivas o que estamos yendo a hacer visitas domiciliarias en sus hogares, la Policía Nacional, programas sociales, el Hospital San Camilo de Lelis, la EPS, Comunidad
la parroquia, juntas de acciones comunales, líderes y la inspección de policía. La segunda, atención inicial urgencias, ¿quién lo hace? El Hospital San Camilo de Lelis, el cual ingresa la identificación de ese evento, hace la atención médica, la evaluación del riesgo, la remisión, si el caso lo amerita, pues la especialidad autoriza la EPS, que sería pues a la rehabilitación y tratamiento, lo hace la EPS, que sería pues al psiquiatra generalmente. La intervención para personas a familias o consumo de sustancias psicoactivas también se podría generar. El seguimiento y atención en salud mental. ¿Cómo se haría este seguimiento? Se conformarían grupos de apoyo y grupos de mutua ayuda. Ahorita por lo de la pandemia, vamos a ver si el año entrante se realizan estos grupos de apoyo y grupos de mutua ayuda frente al consumo de sustancias psicoactivas, porque sabemos que muchos adolescentes han recaído dentro de ese consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, ya para finalizar, esas fueron las 3 rutas de atención, las cuales se crearon para hacer contención frente a también esta situación de ansiedad, el cual puede pues haber una desorganización en el concepto de crisis con el estrés relacionado a la pandemia. Bueno, a ustedes pues quiero agradecerles por escucharnos en esta mañana. Yo creo que fueron temas muy completos y de interés para toda la comunidad. El día de mañana nuevamente nos vamos a encontrar a esta misma hora realizando programas sobre mitigación del COVID, manejo inicial en casa, los signos de alarma y los comportamientos preventivos frente a la emergencia sanitaria. Entonces es importante que mañana se conecten también a esta misma hora porque vamos a realizar los programas el día de mañana. Bueno, y a todos un fuerte abrazo y gracias por escucharnos el día de hoy.